Comenzamos la sesión decimosexta de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia dentro del capítulo de la Iglesia en el Corpus Ioanneum. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Recordáis que en la sesión anterior, en la 15ª, habíamos comenzado a ver lo que se dice de la Iglesia en los escritos de San Juan. Habíamos visto el tema de los 12 como modelos de creyente y discípulos de Jesús, y luego habíamos profundizado un poco en lo que quería decir el discipulado, algunos textos en los que se hablaba de los discípulos, y teníamos que seguir viendo algunos aspectos de estos aspectos que constituyen la Iglesia en San Juan. El tercero, sobre el orden y la constitución jerárquica que aparece en la Iglesia. Evidentemente no tenemos unos textos dedicados a ello, un poco como podemos ver en las pastorales, sino que se nos presenta pues unos hechos, unas palabras del Señor, una forma de actuar de los discípulos que va orientada a lo que luego llamamos la constitución jerárquica de la Iglesia. En este punto, además, hay como una serie de nociones o una serie de principios que luego van a ser constitutivos de esa constitución jerárquica. Tenemos, por ejemplo, la noción del testimonio, del testigo. El testimonio supone algo que proviene de otro y que tú tienes que transmitir. Eso es lo que hace el testigo. Y ya digo, esto va a estar ligado a una estructura ministerial, porque sí, dices, mucha gente ha dicho, sí, solo tenemos testimonio y testigos, pero no hay un ministerio. Bueno, el que no se diga explícitamente no quiere decir que ese testimonio o esos testigos estén vinculadas a esas estructuras ministeriales, porque como vamos a ver inmediatamente, hay algunos aspectos en los que sí salen. En primer lugar, ese testimonio o ese ser testigo está vinculado a una misión o a un envío. Es decir, así como el Hijo ha sido enviado por el Padre, antes también el precursor, el Bautista, ha sido enviado por Dios, los discípulos son enviados. Esto supone ya que hay alguien que envía, que hay unos enviados oficiales con una autoridad. Esto ya nos ayuda a ver esa estructura a la que antes aludía. Fijaos que esto en la oración sacerdotal es muy claro. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado. O después de la resurrección, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Eso además antes de concederles el Espíritu Santo para perdonar pecados, como veremos inmediatamente. También incluso en esas misiones, diríamos, más parciales en las que el Señor enviaba a los discípulos, cuando dice, habla de segar los campos maduros a los que les envía Jesucristo. Por eso fijaos que a la luz de esta misión, de este envío que debe dar testimonio de Cristo, se entiende perfectamente la insistencia en que la comunidad cristiana debe acoger la palabra de esos testigos, o sea, del que es enviado y que transmite eso que Cristo ha dicho, y permanecer fiel en la doctrina apostólica. Ese permanecer fiel en la doctrina apostólica lo encontramos en las cartas, o sea, esa idea de permanecer en lo que se ha recibido está en las cartas. Obviamente siempre tenemos la distinción que se apunta en la misma oración sacerdotal de los primeros que anuncian la palabra, de esos 12, los que han sido testigos directos, visuales de Cristo, y los que han venido a la fe por el anuncio de los anteriores, y a su vez van a poder enviar a otros, o sea, lo que sería esa cadena de transmisión jerárquica, por así decir. Pues bien, junto con esta cuestión del envío y del testimonio, tenemos el tema del ministerio de Pedro, que es obviamente una realidad histórica, y también de esto nos da testimonio el Evangelio de San Juan. Por supuesto, aparece el tema del cambio de nombre, lo encontramos también en San Juan, a veces con los dos nombres, Simón Pedro. A pesar de la cercanía de Juan a Jesús, el discípulo amado, sin embargo, hay ese reconocimiento especial al papel de San Pedro. Ante el sepulcro vacío, el discípulo deja que entre San Pedro primero. También hay otros episodios en los que se subraya la intervención de Pedro,
en la Última Cena, y aparecen, diríamos, cosas que vemos también en otros evangelios, como esas, digamos, esos ímpetus de San Pedro, pero luego, diríamos, a veces se retira. O sea, episodios que aparecen en los otros evangelios también lo vemos en San Juan. Por supuesto, la misma negación de San Pedro. Lo que pasa es que respecto a San Pedro, digamos, el pasaje más amplio y el que más nos interesa sería el de Juan 21, 1-23, que es bastante semejante al de Mateo 16, 18. Ya veis, había comentado incluso que algunos, los que no querían aceptar Mateo 16, 18, pero la evidencia de que era un texto con raíz semítica era tan clara, decían que en realidad eso hay que colocarlo tal como lo pensaba San Juan, es decir, al final, como si lo de San Juan 21 no fuera compatible con que hubiera habido un Mateo 16, 18, pero ya sabéis que los pensamientos de algunos escrituristas son insondables, no tienen lógica ninguna. En realidad, en este pasaje, como os voy comentando aquí, digamos, su interpretación ha estado marcada por si el capítulo 21 es un añadido posterior, cuando se añadió, si es de San Juan, si no es de San Juan. Bueno, los que dicen que no hubo ningún San Juan o que el Evangelio no fue escrito por San Juan, todavía lo lían más. O que fue escrito después de la muerte de Juan y después de la muerte de Pedro, y por tanto no hay ahí ninguna profecía. En realidad, ninguna de estas cosas es tan claras. Y de nuevo tenemos ese trasfondo semítico por las expresiones, el modo de hablar. Y esto sugeriría una fecha más bien temprana, independientemente de que sea algo que se ha añadido un poco después, pero puede estar añadido perfectamente en la vida del apóstol. No es que sea una cosa imposible. Dejando aparte eso, que haya habido multitud de discusiones y que ahora nos interesa un poco, desde el punto de vista de la eclesiología, lo más destacable es la triple orden de apacentar el rebaño de Cristo. Esto es lo que más nos interesa. A Pedro se le ha presentado antes como pescador y ahora Cristo lo establece como pastor y tiene la misión de apacentar las ovejas de Cristo. Aquí se puede ver casi la relación con el capítulo 10, donde el Señor se presentaba como el buen pastor, y un paralelismo con lo de San Mateo, porque allí se hablaba de mi iglesia y aquí se habla de mis ovejas. Dado que el Señor se ha presentado como el pastor del rebaño, como veis, es una terminología bastante parecida. También este mismo texto servía un poco para rehabilitar la figura de Pedro después de sus negaciones. Es cierto que en este pasaje, diríamos, lo que ha llamado mucho la atención, esos versículos finales sobre la permanencia del discípulo amado. ¿Qué pasa? Que dice, si yo quiero que este permanezca hasta que vuelva a ti, que como si San Juan no moriría, o si la venida de Cristo iba a ser inminente, o alguna cosa un poco, digamos, un poco extraña. Pero aquí también se pueden dar interpretaciones, diríamos, para todos los gustos. La pregunta de Pedro, algunos la han visto en esta idea de que los evangelios nos describen más lo que pasaba en las comunidades que no la realidad histórica de Jesucristo. O sea, como esto de que los evangelios nos reflejan sobre todo las comunidades en las que fueron escritos, no lo que realmente pasó. Ya os digo que esto tenía bastante poco sentido si atendemos a cómo se han formado los evangelios a partir de testimonios. En realidad, ya digo, es todo ese diálogo de Pedro con el Señor acerca de San Juan, no tiene un sentido siempre muy amplio. Es curioso porque algunos estudiosos del sustrato arameo, esto que hicimos alguna referencia a esto cuando hablamos del tema del problema escatológico, veían los versículos 22 y 23 en este sentido. Si yo lo necesito para que permanezca por medio de él, mientras yo te hago venir de nuevo lo que es tuyo. Aquí, digamos, habría una referencia. Eso de yo te hago venir de nuevo lo que es tuyo sería digamos, una referencia a que la misión de Pedro va a continuar, va a haber una sucesión en su ministerio. Si lo necesito para que permanezca por medio de él, un poco a San Juan le va a corresponder dejar un evangelio para que todas estas cosas que Cristo ha dicho permanezcan, y la misión que va a tener San Pedro va a reiterarse. Esto estaba ya, quiero decir, dejando aparte interpretaciones que pueden ser más o menos discutibles sobre un sustrato arameo,
Eso acordaos que estaba ya en el tema de lo de las llaves, con la comparación de Pedro con un mayordomo, que es una misión que debe continuar. O sea que en ese sentido, aunque no se indique directamente la continuidad de ese ministerio, se está un poco aludiendo al tema. En cualquier caso, creo que el papel de la figura de Pedro como el que tiene que apacentar las ovejas, en paralelismo al mi iglesia que habíamos visto en San Mateo, creo que es bastante claro. En tercer lugar, algo que habíamos dicho al principio, relacionado con el testimonio, pero explicándolo como tradición. El papel que tiene el testimonio de una tradición, es decir, algo que se ha recibido, algo que no se inventa y que no se inventa la comunidad, es algo que viene de antes. De hecho, la vocación de los primeros discípulos hace referencia a que tienen que convivir con el maestro para poder dar testimonio. Acordaos que en general todo este tema del testimonio en San Juan era importantísimo. Habíamos dicho que en aquel pasaje que nos reflejaba Eusebio de Papías, donde decía que otros evangelistas, Marcos no había sido testigo de todo, pero había escuchado a los testigos, como si diera a entender que hay un evangelista que sí ha sido testigo, y desde luego San Juan lo recuerda una y otra vez. Por eso diríamos el testimonio que supone una tradición, también nos está indicando un poco, nos conduce un poco hacia estructuras que van a tener que transmitir esa tradición y ese testimonio, porque de este modo, fijaos, la palabra apostólica tiene un valor de norma. Es un ejemplo para el oyente. La iglesia no es una cosa que se va construyendo en cada momento según le da la gana a cada uno y luego diciendo esto es una sorpresa del Espíritu Santo. No, eso es un pájaro de tu cabeza, que es distinto. No, en los evangelios no encontramos eso. El Espíritu es que nos recuerda lo que Jesús ha dicho, porque el centro de la historia es la venida de Cristo a este mundo, y no es que sus palabras las podamos mejorar con el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo nos va a ayudar a comprenderlas y a guiarnos a esa verdad. Por eso el sentido más profundo de la tradición es ese recuerdo de lo que Jesús ha dicho y su comprensión plena. Porque obviamente la comprensión no es que primero es blanco, luego negro, luego gris, luego... No, es decir, hay una unidad de sentido, puede haber una profundización mayor con la ayuda del Espíritu Santo, pero no una contradicción respecto a lo que se ha dicho antes. Creo que es bastante sencillo. Fijaos que esta tradición corresponde a esta transmisión de la tradición y su custodia corresponde a toda la comunidad. En la primera carta, el evangelista San Juan dirá que han sido todos los cristianos han sido ungidos por el santo. Esta manera, diríamos, de referirse a lo que luego expresaríamos en sentido técnico, con el carácter sacramental, con las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, pero eso no dispensa que haya una instrucción y una palabra que procede de los apóstoles. O sea, no se puede contraponer una cosa y la otra. El hecho de recibir esa unción del santo precisamente nos va a permitir comprender mejor esa palabra. Pero no es que lo de la unción del santo quiere decir que todos puedan recibir así una revelación profética y aquí la revelación vaya cambiando según cambian los tiempos. No, lo que sucede es que esa palabra que procede de los apóstoles y que transmiten, con la ayuda del Espíritu Santo cada vez la vamos comprendiendo mejor. Ese es el sentido que tiene, creo que es bastante claro. Y así si por ejemplo veis el comentario que hace San Agustín a este pasaje de lo de la unción del santo, esa obra que es preciosa sobre el comentario a lo que él llamaba la carta de San Juan a los partos, lo que hoy llamamos la primera carta del apóstol San Juan, es realmente extraordinario como lo presenta, y dice que no hay contraposición entre que hemos recibido un anuncio, que recibimos una instrucción y que al mismo tiempo tenemos el don del Espíritu Santo para comprenderla mejor. Y luego dentro de este contexto también habría que recordar que que San Juan, aunque no emplee el término iglesia, se está refiriendo a lo que podríamos denominar una imagen universal de la iglesia, mediante las comparaciones de la viña o el rebaño, todo el tema de la unión de los cristianos, de los creyentes con Cristo, sería el contexto de la iglesia universal. En las cartas, más bien lo que aparece ya es una comunidad concreta a la cual se dirige la palabra del apóstol, con los problemas que podía haber, desviaciones doctrinales, pecado, divisiones de alguno de los miembros. En la primera carta, por ejemplo, lo que se hace es subrayar
las exigencias del mandato del amor, por parte de alguien que ha sido testigo directo y que tiene que insistir en ese permanecer en la verdad frente a cualquier tipo de anticristo. Y digamos, en las comunidades locales tendríamos esa realización de la Iglesia que se tiene que configurar fundamentalmente por la fidelidad a Cristo, aunque eso no quiere decir que no vaya a haber problemas y dificultades, que en el fondo, si os fijáis, no eran dificultades muy distintas de las que aparecen en las comunidades de San Pablo, y es lógico porque, aunque el contexto cultural de unos y otros pudiera haber pequeñas variaciones, estaban todos dentro del mismo mundo romano, helenístico, y la naturaleza humana con las heridas del pecado es la misma en todos. Bien, otro punto de esta realización de la Iglesia en San Juan serían las estructuras sacramentales, porque el interés fundamental de San Juan es el misterio del Verbo encarnado, su obra reveladora y redentora. Se llega a ella mediante la fe en Cristo, pero diríamos, junto con la fe, hace falta un sacramento, en este caso el bautismo. Fijaos el diálogo a Nicodemo: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Pero ahí va a decir que se deben hacer del agua y del Espíritu Santo. O sea, esta adhesión individual a Jesús requiere también el elemento sacramental del bautismo. Así es como se da el nacimiento de lo alto, porque además este bautismo no es meramente un rito de penitencia y de preparación para recibir al Mesías. Eso es lo que era el bautismo de Juan. Pero el mismo Juan Bautista decía que llegaría otro bautismo distinto. Por eso el bautismo que trae Jesucristo ya es ese nacer del Espíritu. Gracias al bautismo se va a entrar en la comunidad de los hijos de Dios, los que profesan la verdadera fe en el Padre y en el Hijo, con el Espíritu, y el nacimiento de lo alto es distinto de un nacimiento carnal, porque, diríamos, el hombre tiene esa condición débil, mortal, que requiere la ayuda de Dios, y con el sacramento se recibe ese nuevo nacimiento. O sea que todo el tema del bautismo es muy importante. Y fijaos además que estaban, o sea, en la época del Señor, y cuando San Juan está escribiendo esto, todavía es muy fuerte el recuerdo de San Juan Bautista, que muy probablemente estaba vinculado a los esenios de Qumran, que también tenían ellos algún tipo de bautismo parecido al de San Juan, pero existía esa esperanza de que llegaría un bautismo distinto. Es un poco lo que anunciaba San Juan, que iba a llegar, y cuando está Cristo ya tenemos establecido el nuevo bautismo. Bien, junto con el bautismo también importantísimo el tema de la Eucaristía. O sea, todo el amplio discurso del pan de la vida, que es fundamental, lo encontramos solo en San Juan. Ya San Juan, como nos puso este discurso, ya no, digamos, no se entretuvo en la última cena en narrar la institución de la Eucaristía, pero aparecen ahí las ideas fundamentales de la Eucaristía, a partir de ese milagro de un pan que ha sido multiplicado en manos de los apóstoles. El mismo Jesús se proclama verdadero pan de vida, y un pan de vida que va a haber que comer, incluso que va a haber que masticar. Emplea unas palabras que en griego no dejan lugar a dudas. Tenemos la idea de que Cristo es revelador del Padre, es la verdad que nos trae el Padre, pero también es la víctima ofrecida al Padre en sacrificio para la vida del mundo. Os acordaos que en San Juan esto nos va a aparecer una y otra vez. El tema de subrayar que Cristo es el Cordero Pascual sacrificado para que nosotros tengamos la vida eterna. Como digo aquí, todo este discurso solo tiene sentido si el pan de la palabra y el de la carne y la sangre del Hijo de Dios hecho carne están presentes sacramentalmente en la Iglesia para alimentar a los creyentes. Por eso habrá que comer la carne y beber la sangre para tener la vida eterna, y eso va a hacer referencia al ministerio de los apóstoles, que son los que tienen que comunicarlo, que son los que tienen que transmitirlo. Obviamente esto, que ya es una de las verdades fundamentales y, digamos, más llamativas de la fe cristiana, solo es posible comprenderlo con la ayuda del Espíritu Santo. Solo con la iluminación del Padre se puede comprender estas cosas. Y junto con la Eucaristía, que ya os digo es fundamental, tenemos también el poder de perdonar los pecados. En este caso lo va a conceder el Señor resucitado al grupo de los apóstoles, ya los 11,
lo va a conceder en ese contexto eclesial. Atención, porque esto claramente no se está refiriendo simplemente a que van a tener que guiar o dirigir la comunidad, como si fuera un equivalente a lo que vemos en Mateo 16, 19 y sobre todo 18, 18. La idea pues, de un mandato así para dar buenos consejos, en plan de dirección espiritual, de director espiritual de alto copete. No es eso. Es la misma imagen del soplo. El Señor sopla sobre ellos, recuerda la comunicación del Espíritu Santo. Y acordaos que la comunicación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está evocando la transmisión de la vida, dado que el pecado es muerte. Para el evangelista San Juan es clarísimo que el pecado tiene que ver con la muerte. El hecho del soplo y el hecho de la vida se está diciendo que por el Espíritu Santo se va a poder perdonar los pecados y recuperar esa vida. Esto además no hay la más mínima referencia al bautismo. Por supuesto que el bautismo también perdona los pecados, pero aquí claramente se está dando a los apóstoles otro poder diferente. Se está dando ese poder de perdonar los pecados y así lo ha entendido la Iglesia en el sacramento de la penitencia. Por supuesto que a lo largo de la historia pues se han pedido diversas condiciones. Siempre tiene que haber arrepentimiento de los pecados y alguna manera de comunicar al ministro esos pecados, porque si no ya me veréis qué arrepentimiento hay. Ahora, la frecuencia con la que se haya comunicado, si antes había que hacer algún gesto exterior de penitencia o no, esto sí que ha variado mucho a lo largo de la historia, pero la idea de que la Iglesia tiene ese poder de perdonar los pecados distinto del bautismo y comunicado por el Señor, creo que es bastante claro. Y por último, un punto que habría que subrayar, aunque sea más amplio, y es esa profecía en el diálogo del Señor con la samaritana, donde dice que habrá un culto nuevo en espíritu y en verdad, unos adoradores que adorarán en espíritu y en verdad. Dado el sentido que tiene el término verdad, la idea es que recibirán el Espíritu mediante el Hijo, o adorarán por el Espíritu y por el Hijo, darán a Dios ese nuevo culto a Dios. Esto se va a realizar cuando Jesús muera y de ese modo atraiga a todos hacia sí, como él mismo también había dicho en Juan 12:32, y así se entiende que los discípulos incluso harán obras más grandes que las que Cristo ha realizado, porque diríamos ya en ellos Él va a desplegar todo su poder glorificado. Por tanto, el tiempo de ese culto en espíritu y en verdad será el tiempo de Jesús y el tiempo de la Iglesia, que va a estar caracterizado tanto por el Espíritu Santo como por los sacramentos, que son los signos que Cristo nos ha dejado para esa comunicación del Espíritu Santo. Bien, pues con todo esto terminamos la parte que nos referimos más directamente a los Evangelios, con alguna alusión que hemos hecho a las cartas, y vamos a pasar ahora al Apocalipsis, porque aquí encontramos algunos matices diversos acerca de la Iglesia y que también son interesantes. Ante todo, por eso lo he titulado el trasfondo eclesiológico del Apocalipsis. De nuevo, tenemos la idea de una Iglesia universal que está en espera de la consumación. Fijaos que en algunos puntos nos recuerda algunos aspectos del Apocalipsis a la carta a los Hebreos, en cuanto que la Iglesia ya tiene los bienes de la salvación, ya tiene las promesas de Cristo, pero habrá una realización futura. Lo que estaba medio apuntado solo en la carta a los Hebreos, aquí lo vemos ya con toda claridad. San Juan tiene ante sí la Iglesia única de todos los tiempos. O sea, aquí sí es la Iglesia de Cristo en el sentido más absolutamente universal, tanto en el espacio como en el tiempo. Se va a referir a las iglesias de Asia, pero independientemente de que esas iglesias existieran en concreto y hubiera pues, personas en concreto con sus problemas concretos, hay un modo de recapitular o de presentar toda la Iglesia universal. Él habla de lo que la Iglesia ya es y de lo que va a suceder. Diríamos, a partir del capítulo 4 sería lo que va a suceder, lo otro es un poco lo que hay hasta ahora. Tenemos multitud de imágenes que ya iremos viendo, la mujer celeste, la esposa del Cordero, la Jerusalén celeste, siempre remiten a esa misma unidad, de esa visión global
de toda la Iglesia. Y para incidir en ese aspecto global tenemos el tema del número septenario, el 7 como número de plenitud, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 signos del cielo, 7 copas, 7 voces celestes, 7 visiones finales. O sea que, digamos, las 7 iglesias, además de las que se describen en el Apocalipsis, además de su realidad histórica, nos está evocando toda esa plenitud de la Iglesia universal. Algún signo más, diríamos, todavía más concreto de la Iglesia, tendríamos esa visión del candelabro dorado, con 7 brazos, que también simbolizan las 7 iglesias, y del Señor en medio de los candelabros, y caminando en medio de ellos. Con esto diríamos como si Cristo estuviera en el centro de la Iglesia. No olvidemos nunca que el candelabro de oro que ardía en el templo de Jerusalén, era símbolo del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento había ese candelabro de oro con los 7 brazos, un poco para decir que todo el pueblo de Israel estaba adorando ante la presencia de Dios. El que ahora Cristo aparezca en medio de ese candelabro, lo que viene a decir es que ya el pueblo de Dios definitivo es la Iglesia. Si nos fijamos más en concreto en las cartas a las 7 iglesias, en cierto modo nos recuerdan a cosas que ya hemos visto en San Pablo. Es decir, hay motivos de fidelidad, hay motivos para estar contento, porque ya se posee lo que Cristo ha dicho, o se están cumpliendo muchas cosas, pero también hay motivos de reproche. O sea, la Iglesia ya está realizada, pero todavía no ha llegado a su consumación. Y es posible pues, que se viera esa actitud de cansancio, debilidades, pecados en las personas de esas comunidades, ya digo, un poco lo mismo que encontramos en San Pablo. Y la exhortación siempre es la misma. Hay que convertirse del mal camino, perseverar en el bien, y aquí se anuncia, diríamos, hay anuncios proféticos de castigos y promesas de bienes escatológicos. O sea que, en ese sentido, el conjunto de las promesas que aparecen en estas cartas, si las sacamos todas, serían un cuadro completo de los bienes que esperan al cristiano. Y también, diríamos, por otra parte, pues lo que se le reprocha sería una cosa que hay que tener presente, porque podemos caer en todos esos errores o peligros que aparecen en las cartas. También ha habido algunos autores, incluso entre los padres de la Iglesia, que han visto estas iglesias como, diríamos, épocas de la Iglesia, un poco en plan de profecía, pues tal época va a pasar tal cosa, tal otra va a pasar tal otra. Evidentemente todo eso puede ser, y también en lo que sale más adelante de profecía en el Apocalipsis, entendida pues como una profecía de tiempos futuros, pero siempre es mucho más complejo de interpretar, porque se puede acabar leyendo el Apocalipsis como las cuartetas de Nostradamus y viendo a ver a qué personaje lo aplicamos, a ver a qué época lo aplicamos, y siempre los malos serán los que yo vea que son malos y no sé, corresponden a tal bestia o tal otra. Es bastante difícil, ya digo, no es que tal cosa haya que desecharla del todo, pero siempre es mucho más difícil de aplicar, y aquí nos vamos a centrar en las enseñanzas que hay para comprender la Iglesia a partir de lo que se dice en el Apocalipsis. Otro de los puntos fundamentales es la idea de que Cristo ha adquirido la Iglesia con su sangre. De nuevo el tema, la importancia en San Juan de Cristo como Cordero Pascual, la sangre que ha sido derramada para salvarnos, etc. En él se cumplen las profecías sobre el Mesías, aparecen los títulos de ungido, hijo del hombre, león de la casa de Judá, y en torno a Cristo, pues los elegidos que han superado esa gran tribulación, porque aquí la perspectiva es ante situaciones de martirio los que se han mantenido fieles a Cristo. Por eso lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero, recibir ya toda esa, todo eso que Cristo ha hecho por nosotros, purificar sus pecados con la sangre de Cristo muerto en la cruz, y que eso en muchos se manifestó y se ha manifestado en la historia de la Iglesia, incluso en el martirio. Por eso la conclusión es que, esto está desde el principio, Cristo se ha adquirido su Iglesia mediante su propia sangre. O sea, somos el pueblo de Dios adquirido por Cristo como ese Cordero degollado, y por tanto se va a dar ese reino de sacerdotes en la medida en que estamos unidos a Cristo, que es la ofrenda perfecta para la salvación. Para animar a perseverar al pueblo adquirido con la sangre, se recuerda que Cristo es el juez escatológico, o sea, al final es Él quien va a juzgar
a vivos y muertos y quien va a juzgar a las iglesias. Por eso en las 7 cartas a las iglesias se acentúa este tema, para decir que van a tener que rendir cuentas ante Cristo, que es ese juez del final de los tiempos. El mismo Señor, aparece, esta idea de el título de Hijo del Hombre, lo encontramos en el Apocalipsis, y hemos visto todo lo que nos ha salido en los sinópticos, precisamente para designar la misión de Mesías. Y fijaos que en Apocalipsis 1.7, muy al principio, hay de nuevo como esa referencia a lo del Hijo del Hombre. Fijaos, mirad, viene acompañado de nubes, un poco esa idea del Hijo del Hombre junto al Padre entre las nubes, todo ojo lo verá, hasta los que le traspasaron. Aquí la referencia a la muerte en la cruz, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. O sea, la idea está de la victoria de Cristo, el juicio inminente, para exhortar, pues por una parte, al pecador a que se arrepienta, o para consolar al que se mantiene firme. Evidentemente con el lenguaje típico de la apocalíptica de su tiempo, que es lo que está haciendo aquí el apóstol San Juan, pero diríamos las ideas de fondo creo que son bastante sencillas. Por eso también al final del libro se invita a conservar todas las palabras proféticas contenidas en él, no quitar nada y pedir que apresure su venida, o sea, pedir que Cristo actúe como juez cuanto antes. En esa venida, tal como aparece a lo largo del libro, pues será ya el triunfo definitivo de Cristo, que habrá acabado con la bestia, la habrá arrojado al fuego eterno, y esa victoria se comunica a sus fieles, que son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, como veis aquí, se habla ahí hay una referencia allá el triunfo definitivo de Cristo al final de la historia. Y es un poco en este contexto en el que se puede considerar el Apocalipsis como un himno al martirio en Cristo. Cristo es el testigo fiel, y los cristianos que han perdido la vida dando ese testimonio, pues están unidos a ese martirio y a ese testimonio de Cristo. Fijaos en alguno de los cánticos que encontramos. Se dice que los cristianos han vencido gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, porque no amaron tanto su vida ante la muerte. O sea, los mártires han preferido perder la vida antes que negar a Cristo. Que por lo demás esto aparece también en los sinópticos. O sea, cuando se dice que el que pierda su vida por 1000 alcanzará, y todo este tipo de cosas, o de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, etc. O sea, todo esto son cosas que veíamos en los sinópticos, pero en el Apocalipsis cobran pues un relieve especial. Los siervos de Dios llevan en la frente el nombre de Dios y de Cristo, es un modo de decir que pertenecen completamente al Señor, y de este modo pues forman la iglesia peregrina hasta el momento de la segunda venida de Cristo, donde ya digamos es la perspectiva de esa iglesia triunfante. Un poco en esta línea también vemos la iglesia como el Israel escatológico, o sea, el pueblo de Dios por el pueblo de Dios, del final de los tiempos, y acentuando el triunfo último definitivo. Aquí no vemos polémicas entre cristianos venidos del judaísmo o cristianos venidos de la gentilidad, como encontramos, por ejemplo, en las cartas de San Pablo, o entre diversos grupos de cristianos dentro de la iglesia. Se advierte pues las dificultades que han pasado las comunidades de Esmirna y Filadelfia por grupos hostiles, sobre todo judíos, hostiles al cristianismo, pero aquí la idea es sobre todo esa unidad de la iglesia. Quizá el subrayar la existencia de una única comunidad de salvación lo tenéis con más claridad en el capítulo 7, del 1 al 17, donde se habla de todo ese único pueblo de Dios, como si pasara por diferentes estadios de su realización. Se habla de los 4 ángeles, da la sensación de que está refiriéndose a todo el mundo, la tierra entera, el número de los 144.000 marcados, es una manera de referirse a las 12 tribus, 12.000 por cada tribu, o sea, siempre es la idea de plenitud, no es un número concreto, sino la idea de un número muy amplio con el sentido de una plenitud. Como os digo aquí, la referencia a las 12 tribus no es una contraposición entre judíos y paganos, porque ya es el Israel mesiánico, o sea, ya es el Israel del final de los tiempos. Y lo mismo, la idea de totalidad la encontramos en los nombres de las 12 tribus que están inscritos en las puertas de la ciudad celestial, y los 12 apóstoles,
como piedras fundamentales de esa ciudad, con todo el tema de una muchedumbre que no se puede contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. O sea, como veis, tenemos el Israel del final de los tiempos. Es como ver los elegidos, los que se salvan, desde la perspectiva de la tierra, desde la perspectiva del cielo, son imágenes típicas de la apocalíptica. Y ya para terminar, vamos a hacer referencia a la mujer que aparece en el capítulo 12, la imagen de la mujer que vence al dragón, porque es una de las más sugestivas del Apocalipsis, con un sentido tanto eclesiológico como mariano, sobre todo la Virgen al pie de la cruz. Lo vamos a ver inmediatamente. Fijaos, os hago aquí un poco la división del Apocalipsis, como el capítulo 12 está precisamente en el centro. O sea, antes de la segunda parte, que sería todas las persecuciones que han de acompañar a la Iglesia hasta el final de los tiempos, en el capítulo 12 tenemos el centro del Apocalipsis con esa imagen de la mujer, que además se pueden, digamos, esos versículos se dividen muy fácilmente. Del 1 al 6 sería la descripción de la mujer ante el dragón que la asedia, 7 a 9 victoria de Miguel y sus ángeles sobre el dragón, 10 a 12 doxología, alabanza en el cielo, 13 a 17 huida de la mujer al desierto por un cierto periodo que le está reservado. Fijaos que la descripción de la mujer está llena de detalles que evocan textos del Antiguo Testamento. La hija de Sión, como símbolo de Israel, una figura celeste adornada por astros, nos recuerda Isaías 61, también nos puede recordar al Cantar de los Cantares 6:10, donde aparece la mujer, la novia adornada de esa manera. El símbolo de la luna bajo sus pies nos dice que está por encima de las mutaciones de los tiempos y de la historia, la idea de que recibe la luz de fuera, de Cristo. Las 12 estrellas nos indican la plenitud del número 12. Y luego nos encontramos con la mujer en el trance de dar a luz. Y esto es extraño porque parece que se contrapone esa majestad que hemos visto antes y los dolores del parto. El tema de los dolores del parto era una comparación que aparecía en la Apocalíptica respecto a los dolores de los tiempos escatológicos. El mismo Señor plantea su muerte y resurrección como la angustia, como el dolor ante un parto. Por eso, diríamos, esto nos va a ayudar a entender mejor las cosas, porque cuando se habla de ese nacimiento que se va a producir de esa mujer en Apocalipsis 12, será no tanto el nacimiento corporal del Mesías, sino el nacimiento doloroso del nuevo pueblo de Dios. ¿Y en qué consiste el nacimiento doloroso del nuevo pueblo de Dios? Pues que el Mesías va a nacer para la vida eterna, o sea, que Cristo va a pasar por su muerte, va a llegar a la resurrección mediante la muerte, lo cual es un profundo dolor, va a entrar ya completamente glorificado en su humanidad, en la vida eterna, y junto con él estarán, digamos, el resto de su descendencia, la Iglesia, los fieles que se van a ir uniendo a él. Este es un poco el sentido de ese parto doloroso, porque nace el Mesías, sí, pero no nace virginal y gloriosamente como en Belén, sino con ese profundo dolor, aunque va a llevar a la resurrección. Esta sería un poco la idea del fondo, o sea, tenemos ese nuevo nacimiento del Cristo personal, nacimiento para la gloria, y unido a él todos los creyentes que se vayan a ir agregando a Cristo ya glorificado y resucitado. Luego el tema de la huida de la mujer al desierto, nos evocaría la concepción bíblica del desierto, el tema del éxodo, aunque aquí pues también se puede comparar con los profetas, cuando Elías huyó al desierto, algunos datos temporales más complejos de entender. Y luego por último os hago aquí una pequeña reflexión sobre la relación de esta figura que es eclesiológica con la Virgen Santísima. Porque digamos, el Apocalipsis 12 está en relación con Juan 19, 25, 27, la Virgen Santísima al pie de la cruz. Ahí se veía cómo San Juan era entregado a María para que ella fuera madre del discípulo. Aquí aparecen todos los cristianos como descendencia de la mujer. En ese sentido, somos todos hijos de María, en cuanto que tenemos que estar unidos a Cristo, y así es como alcanzamos esa vida celeste. Sin olvidar al mismo tiempo lo que os comento aquí.
La mujer representa al pueblo de Israel, que es terrible como escuadrones ordenados, como un ejército. Incluso fijaos que se le puede, o sea, digamos, ahí la Virgen Santísima tiene ese papel personal, pero también como figura de la Iglesia. E incluso se la puede considerar como un bastión a la Virgen Santísima, porque es un bastión doctrinal. La confesión de fe en lo que la Iglesia cree sobre la Virgen María nos ayuda a mantener la fe sin deformarla. Si creemos en su concepción inmaculada, en su virginidad, en que es Madre de Dios, en su asunción, los dogmas de la Iglesia sobre Dios, sobre el hombre, resultan muchísimo más claros. Por eso se ha invocado a la Virgen Santísima como destructora de todas las herejías. Estaba en una antífona preciosa, fue de las muchas cosas que cayeron con la reforma litúrgica ese texto, pero que es precioso. Y en las liturgias orientales hay algunos textos parecidos. En algunos de los himnos orientales encontramos también esta idea de que la Virgen destruye todas las herejías. En el Acatistos lo tenéis. Bien. En cualquier caso, tendríamos eso, digamos, el símbolo de la mujer en Apocalipsis es sobre todo eclesiológico y secundariamente mariológico, mientras que en el Evangelio de San Juan es sobre todo mariológico y también con una extensión eclesiológica. Bien, pues terminamos ya aquí esta sesión, continuamos ya el final de San Juan y el resto del Nuevo Testamento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.